Hola, hola, hola. Ahora sí, nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial de Universo FI en vivo y con un invitado muy especial, Cristian Ceballos. Muchísimas gracias por estar acá, por esta posibilidad de estar grabando este videoprograma juntos en vivo. Y bueno, de mi parte, agradecido. Te agradezco nuevamente. Muchas gracias, Pablo, a vos por la invitación. Muchas gracias también a todas las personas que tanto ahora como próximamente nos estén acompañando en este videoprograma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y el videoprograma de hoy tiene que ver con un tema que prácticamente nadie lo ha pasado desapercibido y nos estamos refiriendo a lo que hace a la cuarentena, al caos social, a lo que ha sucedido durante todo prácticamente al momento, desde marzo a ahora, y que creo que, digamos, no hace falta mirar noticiero o leer los diarios, que bueno, en algún punto lo que ha sucedido a nivel mundial nos ha llegado a todos. Y la propuesta del videoprograma de hoy es, ya sabemos lo que sucede a nivel mundial, ya sabemos que prácticamente hay países en donde están en una situación... ¿Estamos seguros que sabemos lo que sucede a nivel mundial? Eso es lo que... ¿O solo vemos lo que sucede? Eso es lo que muchas veces creemos. O sea, muchas veces creemos que el problema manifiesto, el que está, por ejemplo, el que aparece en los noticieros o el que muchas veces la política nombra como problema, nos hacen creer que el problema está ahí. Pero sin embargo, bueno, pareciera que no. Pareciera. Veremos. Veremos. Veremos en el desarrollo del programa. A ver a dónde llegamos. A ver a dónde llegamos. Por eso, el programa de hoy en realidad es una pregunta que tiene que ver con cómo atravesar la cuarentena y no fracasar en el intento. Y aprovecho también a saludar a quienes tienen la amabilidad de estar acompañándonos en vivo. Juan Carlos Pons, Gaby Lunari, María Gabriela Chaparro, muchísimas gracias por estar. Y también hay más gente en vivo. Y hay mucha gente aquí, bueno, Claudia, Leo Brito, Susana, Rami y Caro también. Sofi, Daira. Y Caro también. Estamos aquí, bueno, transmitiendo este programa en vivo y, bueno, queríamos compartirlo aquí en este momento con ustedes. Y, bueno, en caso de que tengan alguna pregunta, en el chat pueden realizarla en mayúsculas, así podemos responderla. Así que, bueno, la propuesta es esa. Responder esta pregunta que tiene que ver con cómo atravesar la cuarentena y no fracasar en el intento. Y, bueno, Cristian, vos mencionaste algo que muchas veces pasa desapercibido, al menos a mí, a muchos, en donde uno, por ejemplo, se encuentra ante un problema en lo cotidiano y siempre es como que queda eclipsado por esa situación problemática. Dice, bueno, el problema es tal, lo que está ahí, digamos, manifiesto. Sin embargo, ¿qué nos puedes mencionar al respecto desde lo que brinda el hermetismo, desde lo que tiene que ver con la enseñanza? Bien, primero que todo entender, como el título del programa lo dice, atravesar la cuarentena. Por lo cual es importante entender qué es la cuarentena, qué es lo que la cuarentena propone y sobre todo por qué surge la cuarentena. Si no tenés esas preguntas y tu apuesta de respuesta, pues difícilmente encuentres la manera de atravesar esa cuestión. Entonces, primero, a nivel general hay que diferenciar algo. Una cosa es la pandemia, otra cosa es la cuarentena. Eso es importante diferenciarlo. O sea, la pandemia es algo a nivel de la naturaleza, ¿no? O sea, es algo que, un virus que se expande de una forma, voy a decirlo de esta manera, caótica, ¿sí? Y que entonces se transforma en pandemia. La cuarentena es las acciones que toman los gobiernos como respuesta ante ese caos, ¿sí? Entonces, primero hay que aprender a diferenciar eso, porque si no, parece que fuera todo lo mismo. Todo lo mismo. Que cuarentena y pandemia son lo mismo, y no. Una cosa, en realidad, la cuarentena es producto no de la pandemia, sino de las decisiones como solución que toman, sobre todo los gobiernos, o sea, quienes toman las decisiones ante la situación de la pandemia. Y la pandemia, como decíamos, es, en este caso, el reflejo de ese virus, ese coronavirus que se expande sin control caóticamente. Por lo cual ahí, para empezar a entender el tema, les remito a cercanías de esta fecha, pero hace un año atrás, cuando establecía que el año 2020 es el año del caos, ¿sí? Y fue muy poquito después que ya empezó justamente toda la situación caótica con el virus. Justamente como los gobiernos, o sea,
cuando me refiero a los gobiernos, me refiero a aquellos que son quienes toman decisiones, ¿sí? A nivel social. Los que supuestamente las decisiones que toman son en nombre de cuidarte, ¿no? Y vuelvo a hacer hincapié en el supuestamente. La única, como nunca entendieron cuál es el problema, o sea, si vos en tu vida, cuando estás frente a un caos, el virus, tu relación de pareja, tu relación al trabajo, tu relación con vos mismo, no importa, ¿cuál es el virus de tu vida? Es la pregunta. En vez de querer encontrar una solución, te preguntás cuál es el aprendizaje ante esa situación que tenés que atravesar, la primera pauta para entenderlo, ¿sí? Y si ese virus lo que está representando es justamente un caos, y un caos lo que quiere decir es que está todo fuera de control, está todo, no hay ningún tipo de regulación, cada vez hay más indiferenciación a todo nivel y a toda índole a nivel social. Eso te empieza a mostrar por qué el universo como problema te trae un virus, a ver si encontrás una respuesta, ¿sí? Así que esos son como los primeros puntos a entender recién qué implica esa pandemia y qué implicaría una cuarentena. Y si realmente la cuarentena es la verdadera solución. Y creo que después de ya un año prácticamente de cuarentena en distintos países, donde lo único que se propone es el distanciamiento, o sea, creer que distanciarte es una solución, está claro que eso no ha funcionado, y lo que entonces queda claro que no está claro el diagnóstico, ni mucho menos entendido cuál es el problema. Bueno, estuvo genial, está muy buena la diferencia que haces entre lo que tiene que ver pandemia por un lado y cuarentena, así que muchas veces es verdad, o sea, se confunde, pero hay una clave importantísima, además de lo importante de todo lo que vos mencionás, que tiene que ver con esto de que la pandemia nos está mostrando algo, digamos, a cada uno, nos está mostrando como una especie, voy a decirlo así, como para no, digamos, no imponer esto, pero es como una especie de mensaje, como parecía que fuese una invitación a cada uno de nosotros para decir, bueno, ¿qué es lo que sucede con cada uno de nosotros, digamos? O sea, como vos lo mencionabas, ¿no? Parece que a nivel social, a nivel humanidad, no digo todo, por ahí en gran medida, ha llegado un momento en donde hay descontrol, hay caos, hay, digamos, como acá en Argentina muchas veces lo mencionamos así, hay un ninguneo respecto de la figura de autoridad, hay un ninguneo respecto al cumplir la palabra, y parece que el universo, digamos, nos está poniendo a cada uno de nosotros, más allá de que sea mayor o menor el desafío ante una pregunta, digamos, que pareciera, ¿no? ¿Qué es lo que me está mostrando esta situación, amigo? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Y eso ya creo que cambia completamente el foco. Porque. Sí. Bueno, uno a través de la respuesta que se dio puede entender cuál fue el diagnóstico realizado. Y si lo que se propuso es como cuarentena, y la cuarentena básicamente lo que está proponiendo es el aislamiento, quiere decir que el diagnóstico hecho es que lo peligroso es el contacto con el otro. Eso es lo que se diagnosticó como peligroso. O sea, que si hay contacto, hay contagio. Por lo tanto, aislar el contacto sería la solución. Con lo cual te está mostrando detrás de todo esto, y como de mi parte lo vengo advirtiendo en los videos que he realizado al respecto, ¿sí? Lo que termina quedando como problema es el otro. O sea, el contacto con el otro es un problema, el contacto con el otro es una amenaza, al achicar circuitos en tu vida es una solución. Quédate en tu casa, aislado, reducir la mayor cantidad de actividades, de contactos, que eso te va a proteger, ¿sí? Obviamente, mientras, por un lado, vuelvo a decir, quienes propusieron la cuarentena, que son los políticos, dicen eso, entre ellos, como ya se ha visto innumerables veces, no hacen justamente todo eso que le piden a los demás, ¿no? Eso se llama incoherencia, pero bueno, eso es para otro programa. También, como lo he dicho, si esta situación de caos está evidenciando, es que los paradigmas tradicionales quedaron totalmente expuestos, culpándose
o culpándose los unos a los otros o buscando a ver cuál paradigma tenía la solución, ¿no? Durante todo este tiempo está claro que a nivel político las respuestas que han dado son ineficaces. Dios desapareció, como lo vengo diciendo, o sea, a nivel religioso Dios está en cuarentena desde que empezó porque son mínimas, creo que lo más que hicieron fue crear una oración para que el virus no se esparza, para ser escuchados. Sí, parece que no funcionó mucho. A nivel de la ciencia, tratar de encontrar una vacuna que de entrada está rompiendo todos los protocolos tradicionales con los que se realiza una vacuna, porque en otras situaciones se ha tardado años en llegar a una vacuna, y por más que ahora la tecnología pueda acelerar ciertos procesos, se está viendo al momento y lo que no se están evaluando en todos los protocolos que están haciendo actualmente es las consecuencias a largo plazo que pueda tener esa vacuna. Solamente se ve el efecto del momento, claro, y ni siquiera se sabe si es efectiva por un plazo de tiempo, con lo cual tendrás que estar vacunándote constantemente, y además entender que las vacunas son efectivas contra las bacterias, no contra los virus. La muestra está en que todas las vacunas que ya existen a nivel de virus te las tenés que estar aplicando constantemente, como la vacuna de la gripe, por ejemplo, ¿no? Y por lo decirte, sobre todo el hecho de la propuesta del aislamiento como solución, ¿no? Que el problema y la amenaza termina siendo el otro. Y a nivel de la economía, pues han quedado expuestos un montón de falencias, sobre todo en los países como la Argentina y como varios países latinoamericanos, ha quedado expuesto un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque en vez de poder crear un modelo propio, imitar modelos de los países desarrollados, ¿no? Un país como Argentina no puede seguir la misma tipo de metodología de cuarentena que Estados Unidos o que algún país europeo, lo mismo con otros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la estructura del país, la estabilidad y la economía de ese país son diferentes. Entonces, no porque lo haga alguien quiere decir que es un modelo que se ha aplicado a todos. Entonces, de todo esto lo que termina mostrando, si realmente vos querés atravesar esa cuarentena sin fallar en el intento, ¿sí? Lo primero que tenés que entender es cuál es tu virus, ¿sí? ¿Cuál es tu virus? No cuál es el virus, no, cuál es tu virus. Claro, ¿sí? Implicativo. Y si no es implicativo, entonces si vos entendés cuál es tu virus, ¿sí? Te vas a dar cuenta que no se trata de lo que haces o dejas de hacer con el otro, sino con vos mismo. Y ahí hay una clave importantísima, porque, como bueno, en muchos videoprogramas lo ha mencionado Cristian, también he mencionado en algunos programas lo mismo, Gaby también, cada uno con su factor, pero tiene que ver con esto de que eso que me encuentro afuera, eso que cada uno de nosotros nos encontramos afuera, en algún punto nos está brindando un mensaje. O sea, está ahí por algún motivo. Y bueno, muchos de los errores, digamos, por decirlo a nivel general, que tienen los paradigmas tradicionales, ¿no? Política, ciencia, religión y economía, es que hay una realidad afuera, cada uno de nosotros no puede hacer algo de lo que ellos proponen, y pues si te gusta bien y si no, pues listo, es lo que tocó, digamos, por decirlo así. Sin embargo, hay otro paradigma que ya de por sí hoy en día muchos lo llaman como un nuevo paradigma, pero en realidad es antiquísimo, creo que se podría decir como que es el paradigma originario, que es el que nos propicia posicionarnos como creadores de nuestra realidad, como eje, como, digamos, empezar a inspeccionarnos, empezar a respondernos preguntas. O sea, lo principal que uno se puede responder es quién soy, que eso muchas veces lo he mencionado, que por ahí en Oriente muchas veces nos incitan ciertos guías o maestros a preguntarnos quién sos cuando hablas, y eso creo que nos muestra algo. Creo que ahí hay una clave muy importante respecto de lo que está sucediendo. O sea, ¿qué hace uno con esa situación social? Esa es una clave. Sí. ¿Qué hace uno ante la situación social? ¿Qué hace uno ante uno mismo? Entonces, entendiendo que este año 2020 es el año del caos, ¿sí? El año en donde lo que se propone a nivel de energía social es la cuestión de que el peligro es el contacto con el otro, o sea, el otro es el peligro, la protección es aislarte, la protección es achicar, o sea, no importan las consecuencias que tenga ese achicarte, pues de entrada ya para ir llevando un rumbo a esta cuestión de cómo atravesar la cuarentena y no fracasar en el intento, lo primero que tenés que asegurarte es implicarte, descubrir cuál es tu propio virus, y para descubrir cuál es tu virus lo que tienes que descubrir es de que estás enfermo crónicamente.
Y eso se llama qué es lo que repetís en tu vida constantemente, independientemente de las formas, independientemente de los personajes de turno. ¿Cuál es tu problema estructural? Ese es tu virus. Y como no tenés respuesta ante eso, lo que se te arma es ese caos que se expande por tu vida. Una vez detectado eso, como te decía, entender que achicar circuitos, o sea, aislarte, ensimismarte, acuartelarte, eso no te va a producir ningún tipo de cuestión. Y para eso entonces, el primer punto es empezar a tomar contacto. Un distanciamiento social, que no es lo mismo un distanciamiento social, que en todo caso un distanciamiento personal. O sea, una de las problemáticas a nivel discursivo que eso trae es que al universo, al genio de la lámpara le estás diciendo distanciamiento social. Eso es otra cosa. Eso empieza a generar cada vez más diferencia entre lo que a nivel de social se llaman clases, ¿sí? Eso es el distanciamiento social, no el distanciamiento personal o entre personas, es muy diferente. Acuérdense que una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que creo que estoy diciendo cuando digo algo, y el genio de la lámpara cuando escucha, no escucha lo que imagino, sino lo que realmente estoy diciendo. El genio ejecuta, no interpreta. Entonces eso es fundamental que lo tengas en cuenta y entenderlo. Sobre todo porque así como no se miden, así como por ejemplo la medicina no está midiendo los efectos a largo plazo que puede tener la supuesta vacuna, solo mira el efecto instantáneo que puede llegar a tener, lo mismo están haciendo los otros paradigmas. Por ejemplo, a nivel de la política, sobre todo al producir el efecto de la cuarentena, que es estar aislados, no prevé todas las otras efectos colaterales que produce eso. Sobre todo, la medicina advierte de todas las cuestiones que se dejaron de hacer a nivel de tratamientos preventivos de las personas que ya tenían algún tipo de patología. Uh-huh. Bien, igual es en lo real. Lo que ninguno de esos paradigmas está previniendo es todos los efectos que el aislamiento produce a nivel de la psiquis, ¿sí? Entonces, si esto te muestra algo que ya tiene que ver con el próximo capítulo de esta situación, que se llama 2021, una gran explosión a nivel de patologías, ¿sí? Una gran explosión a nivel de patologías, a nivel de estructuras, ¿sí? Y ya hemos tenido algunas muestras. Sí. O sea, de repente se ve que alguien aparece con un cuchillo y de la nada y mata a 3 personas, que alguien de repente le saca un revólver a un policía y empieza a tirar porque sí. Bueno, y eso es ese tipo de cuestiones es las que se están fomentando al no considerar los efectos colaterales que el aislamiento y el encerrar y el achicar circuitos produce. Entonces no es solo un tema a nivel de los tratamientos preventivos que se venían haciendo y muchas personas dejaron de hacer. También hay un tema a nivel de qué pasa con tu psiquismo cuando reprimís. ¿Sí? O sea, cualquier pequeña cuestión que antes era una posibilidad, un destello, de repente con una situación así se amplifica totalmente. Exactamente. Tal cual, o sea, no tiene que ver solamente con lo que uno puede percibir en lo real, o sea, en lo que tiene que ver con el síntoma en sí, sino que también esto obviamente tiene efectos secundarios en otros planos, que tienen que ver con el energético y el sutil. Entonces, bueno, ahí agradezco también a Carmen en su mensaje, a Gaby con la pregunta que está haciendo, ¿cuál es mi virus? Qué buena pregunta para hacernos cada uno, muchísimas gracias ahí. Entonces ya estamos viendo algo completamente diferente que tiene que ver con la diferencia entre la pandemia a una cuarentena y en dónde reside realmente el problema. O sea, creer que la solución va a venir de afuera, creer que lo que está sucediendo no tiene algo que ver con cada uno de nosotros y darnos cuenta que en realidad ya está en cada uno qué es lo que hagamos, pero sí hay algo que es fundamental que tiene que ver con qué posición tomamos. O sea, como vos mencionaste una vez en un videoprograma que me pareció fantástico, esto de que el universo o el planeta, si no llegamos a tomar una decisión, o por ahí, como muchas veces también sucede, que lamentablemente se está viendo, da lo mismo, vos mencionaste como que el planeta es el que va a decidir. Lo dije literalmente. Para el planeta, a nivel no a nivel tierra, claro, no a nivel de lo real, sino a nivel conciencia, ¿sí? Nosotros somos un virus, ¿sí?
y como lo similar viene a curar lo similar, pues un virus viene a curar otro virus, ¿sí? ¿Qué virus? Bueno, más allá de que cada uno tenga en lo particular, sobre todo el virus de la soberbia, ¿sí? Hoy en día hay una soberbia extremadamente muy marcada a nivel social, vuelvo a decir, aparte de indiferenciación, o sea, se están tomando un montón de decisiones en nombre de la diferencia, por ejemplo, como se intenta hacer con el lenguaje, ¿no? Con lo que se llama lenguaje inclusivo, que en realidad es lenguaje indiferente, que no es lo mismo, ¿sí? En donde creer que en nombre de marcar una diferencia, lo que se está haciendo en realidad es indiferenciar totalmente, que sea todo lo mismo. Y no, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y una cosa es una cosa, y un animal es un animal. Cada cosa tiene un rol, cada cuestión tiene una diferencia, cada cuestión tiene una energía, y entender que lo que se está tratando de normalizar, entre otras cosas, son ciertas patologías. ¿Sí? Hay muchos niveles que lo que se intenta es darle categoría de normal a patologías. Como salir con un barbijo y que ya prácticamente sea como algo establecido. Sí, bueno, eso volvemos a lo mismo. O sea, a ver, primero que todo, realmente hay un tema del barbijo, por ejemplo, lo voy a aprovechar ya que lo mencionás. La gran problemática del ser humano es qué hace respecto a su libertad. Eso es una cuestión que tiene que ver con el mito estructural que está en nuestro psiquismo, que se llama la dialéctica del amo y del esclavo, que, bueno, que en su momento Hegel propuso como para entenderla, pero que sea estructural desde que el ser humano es un ser humano. Y realmente un barbijo no te hace ni más libre ni más esclavo. O sea, tiene que ver con otras cosas. En vez de estar preguntándote qué me hace el otro, ¿sí? Ya el otro llámese el contacto más cercano, el otro llámese el gobierno, en vez de preguntarte qué me están imponiendo, lo que tenés que preguntarte es de quién realmente vos sos esclavo. Y cuando te preguntes eso y realmente si llegas a una conclusión, te vas a dar cuenta que del único esclavo del único amo que vos tenés se llama tu yo. Entonces, mientras no resuelvas tu relación a tu yo y sigas siendo un esclavo y le demandes ese lugar de amo a tu yo, pues mucho menos vas a poder solucionar las imposiciones que vengan de afuera. O sea, nunca vas a poder solucionar cualquier tipo de imposiciones que las hay de afuera si primero no resolves tu relación a las imposiciones internas. Y las imposiciones internas, hablando, y viene don Ramiro, hola. Hola. Hablando de las imposiciones, entonces, mientras no descubras esa relación de vos mismo con eso, no. O sea, mientras vos sigas demandando un amo, pues de alguna manera lo vas a encontrar. Y si no lo encontrás adentro, lo encontrarás afuera. Simétrico, digamos. O sea, como que no hay separación entre lo que tiene que ver con el adentro y el afuera. Y bueno, esto no solamente yo, sino que quienes también, hay muchos que están aquí en el chat, Gaby, Juan, por estar en actividades de Escuela Ética, escuela que es el director y fundador Cristian Ceballos, comprobamos que todo lo que ha mencionado en este videoprograma, en otros, en programas que hemos hecho en conjunto, es así, pero lo principal es que acá sí quiero hacer una diferencia. No es así solamente por teoría, sino que es así también en lo que tiene que ver con la práctica. O sea, también te invito a que recorra los canales de los videoprogramas, el canal de Cristian Ceballos, que bueno, ahora Cristian, una vez que lleguemos al cierre de este videoprograma, vas a propiciar, digamos, los datos para contactarte en caso de que se quieran sumar a la escuela, que te quieran contactar a vos personalmente. Pero lo principal es que esto no es teoría, ¿sí? Sino que además hay una teoría, una filosofía, una práctica. Y bueno, ahí también lo veo a Juan cuando dice el universo pondrá la consecuencia. También vos el año pasado hiciste un videoprograma que fue muy, muy visualizado, muy visto, que tiene que ver con lo que iba a suceder en este 2020 y creo que en un 95%, por no decir un 100%, sucedió, es lo que está sucediendo. Que, eso es lo que permite, digamos, conocer y aplicar las herramientas que propicia la enseñanza. Si uno, obviamente, como vos mencionaste, interroga primero cuál es el virus que habita en cada uno. O sea, cuál es ese virus que tiene como nombre yo, o sea, personalidad, que es lo que, bueno, nos han heredado, nos han condicionado a creer, el contexto social, la etapa de nuestra crianza, etcétera, y que muchas veces creemos que somos eso. Sí, hay algo principal para entender esto, es que una cosa es la realidad y otra cosa es lo real. ¿Sí? Lo real, nosotros desde lo automático confundimos lo real y la realidad como si fueran todo lo mismo. O sea, creemos que lo que
percibimos a través de nuestros sentidos y lo que pasa en nuestro día a día es la realidad. Y realmente eso no es más que lo real, o sea, lo que sucede en el registro real, en el registro denso. La realidad se produce en un registro que se llama el registro simbólico, ¿sí? Que luego decanta en nuestro registro emocional y energético, y después recién se ve en lo real. Entonces, si vos podés entender cuál es el Big Bang de tu realidad, que se llama lo simbólico, atendiendo a determinadas señales que se producen y a escuchar hacia dónde van las tendencias a nivel del discurso, eso te permite entender cuál es la realidad que se está creando en ese momento, que después, cuando llega a lo real, no es más que una foto del pasado. Esto yo siempre muestro el ejemplo del cielo. Cuando vos miras al cielo, vos crees que estás viendo lo que pasa ahora, y sin embargo, cuando miras al cielo y ves todas las estrellas, no estás viendo más que una foto de un momento, que además es un momento del pasado. Cuando miras al cielo, ves estrellas que ya no existen, no ves estrellas que aún no existen. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo es el tiempo que desde esa estrella la luz tarda en llegar a la Tierra. Y si esa estrella desapareció, pero su luz sigue viajando, vos la ves. Si esa estrella nació y esa luz todavía no llegó a tu punto de vista, todavía no la ves. Por lo tanto, la realidad tiene que ver con un punto de vista, que tiene que ver con ese mundo simbólico de cada uno, y cuánto tarda la luz en llegar a tus ojos, digamos, ¿no? Entonces, si vos te quedás, imagínate, vos tomás decisiones sobre lo que estás viendo, que es lo que vos consideras lo real. Cuando lo quieras llevar a la práctica no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque eso en realidad ya no existe, no es la foto del momento. No, ya es una foto del pasado. Lo mismo sucede en tu vida. A nivel social, pues en el 2019 se ubicó de mi parte como el año de las dos verdades, ¿sí? En donde, tomando la profecía Hopi, en donde marca la línea de tiempo, en ese momento dije, bueno, ahora es el momento en donde esos dos caminos se dividen, y casualmente después, a través de personas que han tenido contacto con los Hopis, que bueno, inclusive en mi canal hay un video que habla de eso. Cuando los Hopi, o sea, los creadores de esa profecía, les preguntó cuándo fue eso, directamente dijeron en el 2019, o sea, 2019 año las dos verdades. O sea, a partir de ahí ya empieza a haber dos realidades. Una, para quienes transitamos este camino llamado enseñanza hermética, y otra realidad social. Este año 2020, es el año del caos a nivel de lo social, el año de la velocidad a nivel de enseñanza. Así como ya he ubicado el 2021 como el año desde lo social de la desintegración, y desde la enseñanza el camino de la coherencia. Por lo tanto, toda la realidad que se está creando hoy y que vas a percibir como real en el 2021, pero que en realidad ya es una foto del pasado, es una gran desintegración. Y como también lo mencioné en distintas actividades, la primera muestra de eso fue todo el conflicto que sucedió en Estados Unidos. Sí. En donde, como lo mencioné para entenderlo, Estados Unidos se transformó de repente en estados desintegrados, en estados desunidos. Ahí ya tenés un primer indicador de eso. Entonces, y retomando, ¿cómo atravesar la cuarentena? No sucumbir en el intento, entendiendo que el virus de afuera no es más que un reflejo de tu virus interno, por lo tanto detectar cuál es tu virus interno, entender que achicar circuitos, que es lo que se te propone como solución, es un diagnóstico totalmente fallido, porque lo que te hace es distanciarte del mundo que te rodea, desconectarte. Por lo tanto, para atravesar la cuarentena, el contacto y el hablar de circuitos es fundamental, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, entender que la verdadera clave de todo está en algo que se llama implicación, y que implica aprender a integrarte con vos y con el mundo que te rodea. No aislarte o aislar entendiendo que el otro es un peligro. Bueno, impresionante las claves. Lo principal es que funcionan, y la clave es como mencionás, que cada uno de nosotros nos impliquemos. Quienes estamos en Escuela Ética sabemos el gran desafío que eso implica, ¿sí? Y si hay alguien que, yo lo dudo, pero bueno, estoy aprendiendo a no suponer, quiere contactarte, quiere decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata lo de las actividades de Escuela Ética? Quiero conocerte a vos. Sí. Me río por algunos comentarios que veo en el chat. Por Dios. Entenderá el mensaje en quien lo tienen que entender. Sí. Bueno, gracias, Pablo. Justamente lo que decís de las actividades, aprovecho antes de decir lo que vos me preguntás,
para que se entienda que esto es una práctica que funciona, ¿sí? Cuando empezó todo esto, yo tomé la decisión de hacer un alargue de circuitos a nivel de las actividades y le propuse a todas las personas que participan de la escuela de distintas actividades alargar circuitos. Y esto básicamente implica un alargue de circuitos tanto para las personas que participan en las actividades como para mí brindándolas, abriendo todas las actividades para todas las personas, sin que eso implique un costo diferente a la actividad que están pagando. Y con esto hace un montón de meses. Ya desde en marzo que estamos haciendo ese mecanismo de alargar esos circuitos realmente, y eso ha generado un nivel de vincularte con el otro muy particular, muy especial. Ya el otro no es un nombre que ves en el Zoom, sino que realmente conoces una historia que hay detrás, y realmente eso también ha elevado en sí mismo el nivel de las actividades, donde es impresionante todos los días, no una vez por semana, una vez por mes, una cada semana, todos los días la cantidad de personas que están en las actividades, o sea, fue bien recibido y aprovechado. Digo, para que se entienda que, a diferencia de los políticos, que es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, acá lo que estamos diciendo es, esto que yo te digo, lo hago primero yo, así te muestro el camino, ahora que tenés la muestra que funciona, hacelo vos, si querés, y si no querés, jodete. Así de simple. Y a nivel de las actividades, bueno, gracias Pablo TC, el que le interese entender de qué se trata esto de lo que estamos hablando y todas estas claves, y sobre todo las respuestas simples y prácticas. ¿Sí? Bueno, nada sirve filosofar de un tema si cuando terminas de hablar no te llevas algo con qué aplicar a tu vida cotidiana. Realmente eso, para filosofía, conozco varias personas. Bueno, entonces, para eso, contacto@cristianceballos.com, me pueden escribir ahí, o visitar en www.cristianceballos.com, y ahí está toda la información. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, gracias a quienes tuvieron la amabilidad de estar aquí en el chat en vivo, también acá en vivo, quienes están escuchando el video programa. Y bueno, de mi parte, Cristian, nuevamente gracias por estar aquí en Universo FI. Y ya sabes, si es la primera vez que te encontrás con este video programa y querés profundizar aún mucho más, te invito a que te suscribas al canal de Cristian, ¿sí? Te invito a que recorras los videos, que compruebes por vos mismo, que como mencionó Cristian, esto no es solamente un saber, una teoría, porque de mi parte, implicativamente, te digo, el saber no modifica algo, sino que hay que ponerle el cuerpo, y te invito a que lo compruebes por vos mismo, ¿sí? Ya sabes, contacto@cristianceballos.com, y ojalá que nos encontremos en este maravilloso camino en donde te transformes en el creador consciente de tu realidad, más allá de lo que suceda en lo social. Eso no significa que lo descartemos, sí que lo integremos, pero que decidamos qué es lo que sí y qué es lo que no. Cristian, muchas gracias. Gracias, Pablo, a vos, cuidado con las copas, y bueno, muchísimas gracias, y que tengas muy buena tarde. Muchísimas gracias a vos también. Muchas gracias a todos, y bueno, nos encontramos próximamente en un nuevo videoprograma de Universo FI. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego.